Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia y en este video les voy a hablar de un tema que me parece súper interesante porque combina dos de las cosas que a mí particularmente más me gustan. Una de ellas, como ustedes ya saben, sobre todo si este no es el primero de mis videos que ven, una de las cosas que más me interesa a mí es el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. Pero esa no es la única cosa que me importa en el mundo, obviamente. También hay otras cosas que me gustan, como por ejemplo el uso de celulares. Obvio, a ver, ¿a quién no hoy en día, no? Así que, bueno, si combinamos esas dos cosas, si combinamos el aprendizaje de lenguas extranjeras con los celulares y con las nuevas tecnologías, nos vamos a encontrar con algo que todo el mundo seguramente alguna vez escuchó nombrar, o vio escrito, o vio alguna publicidad, o lo que sea, que son las aplicaciones que te ayudan a aprender un idioma extranjero. De estas aplicaciones hay un montón, pero en este video yo les voy a hablar de Duolingo por dos motivos. En primer lugar, y más importante, porque es la aplicación que yo misma utilicé en primera persona para estudiar. La verdad es que yo, como persona curiosa por los idiomas, probé Duolingo en un montón de idiomas y puse que mi idioma era tanto español como inglés. Así que con Duolingo progresé muchísimo en lo que es el idioma holandés, pero no fue lo único que usé porque a la vez yo también estaba yendo a clases tradicionales y a la vez también tenía mi propio libro de gramática y hacía un montón de ejercicios y a la vez también leía, escuchaba y hacía un montón de otras cosas. Así que me ayudó muchísimo, pero no fue lo único que utilicé para aprender holandés. Además también hice un montón de lecciones en lo que es Duolingo italiano y Duolingo portugués. Y ahí la verdad es que se me simplificó muchísimo más porque son idiomas muy parecidos al español, que es el idioma que yo hablo como nativa. Bueno, nativa no, que hablo de forma nativa porque sí, soy nativa de la lengua española. Así que con esos idiomas fue súper fácil. Sin embargo, cuando lo puse para aprender ruso, ahí fue una pesadilla porque, en primer lugar, ni el alfabeto es el mismo, o sea que es súper difícil. Y la verdad es que yo lo que necesitaba para aprender ruso en ese momento era que alguien me facilitase un poco el proceso y me ayudase y me dé otras cosas que una aplicación, por no ser más que una aplicación, no me puede dar. No le podemos pedir a la aplicación que haga de todo por mí porque ya bastante que me está ayudando a aprender un idioma. Además de conocer esta aplicación porque yo misma la usé y de vez en cuando también la uso, también la conozco por mis alumnos, porque mis alumnos que estudian sea inglés o español conmigo, también siguen estudiando ellos por su cuenta, es decir, no solamente estudian durante las clases, sino que muchos tienen las ganas de aprender y siguen buscando recursos y formas para poder seguir haciéndolo. Así que también vi cómo es el proceso de alguien que aprende solo con Duolingo y después llega a una clase, y también vi cómo es el proceso de dos alumnos que simultáneamente uno estudia con Duolingo y el otro simplemente estudia con las clases. Otra de las cosas que también quiero mencionar es que todas las personas tenemos la capacidad de aprender. Y sobre todo los idiomas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y estamos diseñados para poder comunicarnos. Así que si uno tiene las ganas de aprender, seguramente vaya a lograrlo, no gracias al método, sino también a veces a pesar del método. Es decir, aunque el método que estés utilizando sea muy malo, si realmente uno tiene las ganas y el deseo y la voluntad y le pone garra y le pone todos los días un poco de pila y sigue, uno seguramente va a aprender. Pero sin más preámbulo, ahora pasemos a los 4 puntos que a mí me parece importante resaltar sobre Duolingo y cuáles son los puntos en los que es buenísimo y cuáles son los puntos en los que también va a necesitar un refuerzo. En primer lugar, quiero hablar sobre el vocabulario. Yo, por la forma en la que lo usé yo y también por lo que vi de mis alumnos que estudiaron solamente con Duolingo y después llegaron a clase, y también por comparar alumnos que estudiaron en clase y además con Duolingo, quiero decir que Duolingo es buenísimo para adquirir vocabulario. Sobre todo si te gusta, si te parece que es divertido. ¿Por qué? Porque no te vas a dar cuenta, le vas a estar pasando bien, vas a estar como jugando y a la vez vas a estar adquiriendo un montón de vocabulario en lo que es la lengua meta, la lengua que querés aprender. Así que desde ese punto de vista, Duolingo es perfecto. Es una aplicación que está buenísima y sirve un montón para adquirir vocabulario en una lengua extranjera. Sin embargo, ojo,
porque Duolingo tiene algunas fallas en lo que es la gramática. Si bien entiendo que hay muchas personas a las que no les interesa mucho aprender gramática porque quieren focalizarse más en lo que es aprender un idioma para usarlo y tal vez no tanto para escribir o tal vez no les importa mucho cometer errores en tanto y en cuanto puedan comunicarse, la realidad es que la gramática es siempre importante porque es el pilar fundamental, es la base de un idioma. Así que es súper importante tener una mínima base de gramática y acá Duolingo tiene algunas fallas. ¿Por qué? Porque Duolingo lo hace más como juego. Y si bien de vez en cuando en determinados idiomas agrega alguna que otra explicación gramatical, es algo muy leve y si uno tal vez no lo entendió a la primera o si uno se quedó con dudas, puede que no sea la mejor forma de aprender gramática. De hecho, no es que puede que no sea, realmente no la es. Al menos si alguien me pregunta a mí, yo creo que Duolingo no es una buena opción para aprender las bases gramaticales de un idioma. Sí, para mezclarlo, tal vez con lo que es una clase o tal vez con lo que es un libro de autoestudio, pero solamente con Duolingo aprender gramática, ojo. Hago una pausa para decirte que no te olvides de suscribirte a mi canal, hacelo ahora mismo porque no hay que dejar para después lo que podemos hacer en este momento, así que si no estás suscrito en este momento, suscríbete y también dale like a este video y comenta qué te pareció y cuáles son tus opiniones acerca de todo esto que estoy diciendo. Sigamos con el tema que nos compete. Otro de los problemas que también tiene Duolingo es que las frases que usa, las oraciones, no tienen ningún tipo de sentido. Son oraciones que uno las lee y se queda como, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo en la vida voy a decir yo algo así como esta frase que me está proponiendo Duolingo? Así que no es demasiado funcional tal vez. Así que tal vez nos conviene más usarlo para aprender vocabulario y sí después agarrar otro libro de frases o otro recurso para poder adquirir al menos una determinada cantidad de frases que uno algún día pueda llegar a usar, no como esas frases medio raras que nos propone Duolingo a veces. Además, también otra de las cosas que quiero mencionar sobre Duolingo es un problema que tiene esta aplicación, que es que no nos permite practicar nosotros, no nos permite expresarnos. Si bien sí, hay un montón de foros en los que uno después también puede ir a participar y puede hablar con otras personas que también están aprendiendo nuestro mismo idioma y demás, la realidad es que Duolingo no nos permite hablar, como por ejemplo si lo podríamos hacer en una clase. Así que en eso Duolingo también tiene una falla, pero bueno, es una aplicación, tampoco le podemos pedir todo a simplemente una aplicación para celular. La realidad es que me parece que está buenísima, que sirve un montón para reforzar el vocabulario y también si te gusta y si te parece divertido, es una forma buenísima de pasar el tiempo, ¿no? Y aclara que no, Duolingo no me está pagando para que diga esto, o sea, ojalá, pero no. De hecho, ni siquiera tengo la aplicación premium, tengo el Duolingo normal. Y de vez en cuando me aburro, tal vez lo uso un poco para aprender un poquito de holandés. Pero la realidad es que no me sirve muchísimo en este punto en el que estoy yo con mi aprendizaje. Duolingo es buenísimo para cuando uno está empezando y tiene que incorporar vocabulario, a la vez que uno también incorpora la base gramatical de alguna forma, como por ejemplo mediante una clase. Y también uno tiene que pensar que uno va a tener que expresarse, porque no es solamente tener el conocimiento y no poder usarlo. La idea de aprender un idioma es aprender a comunicarse. Así que, si alguien me pide consejos, ¿cuáles son los consejos que yo te daría para usar o no usar Duolingo? Te diría 3 cosas. En primer lugar, si Duolingo te gusta y te divierte, seguí usando esa aplicación porque la verdad que está bueno. O sea, de tu tiempo libre, además de pasarla bien, también estás aprendiendo algo. Así que, buenísimo. Por otro lado, si la aplicación no te gusta, si no te gusta pasar tu tiempo libre con el celular o te parece que se ve muy chiquitito, aunque también tienen la opción de usarlo en la tablet o en la computadora, pero no sé, si por el motivo que fuere no te gusta, no te fuerces a usarla, porque así como hay aplicaciones, hay un montón de otros recursos y alguno te va a gustar, así que lo más importante para aprender un idioma es hacer las cosas que a uno ya le gusta hacer, pero en ese idioma.
Es decir, no te esfuerces. Si no te gusta, déjalo ahí. Intenta aprender la lengua meta de cualquier otra forma. Mediante clases, mediante libros, mediante música, mediante literatura, mediante videos de YouTube, lo que a vos te guste. O sea, si te gusta, usalo, si no te gusta, no lo uses. Pero, muy importante, no confíes únicamente en Duolingo para aprender un idioma. Porque sí, puede funcionar. Por ejemplo, nosotros como hablantes de español tenemos muchísimas más posibilidades de aprender un idioma con Duolingo si ese idioma se parece un poco más al nuestro. Pero de todas formas vamos a terminar arrastrando errores. Por ejemplo, yo como hablante de español tengo muchísimas más probabilidades de aprender portugués o italiano con Duolingo. Pero eso no significa que no necesite también tener una base gramatical sólida. Ahora, en cambio, si yo como hablante de español pretendo aprender ruso con Duolingo y no tengo ninguna otra ayuda, la realidad es que se me va a hacer un proceso tan largo y tan difícil que lo voy a terminar abandonando porque me va a parecer súper imposible. Y en ese caso es cuando tener la ayuda de un humano, de un profesor o de una profesora, viene súper bien, porque esta persona no solamente te va a dar explicaciones, sino que además te va a facilitar el proceso. Esa es la idea de un profesor, un guía que nos ayude a aprender un idioma. Así que para cerrar un poco, si te gusta Duolingo, seguí usándolo, pero ojo, no confíes únicamente en eso, porque si bien sí hay casos de personas que lo hicieron, hay que tener en cuenta cuáles son los idiomas o el idioma que esa persona hablaba antes, qué otros recursos usó, así que no confíes en que solamente con Duolingo vas a poder, pero ojo, si ves que podés, dale para adelante y seguí aprendiendo y ve por tus sueños. Muchas gracias por haber mirado este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal, que la verdad que me ayudas muchísimo. Y también comenta en la caja de comentarios cualquier cosa que se te ocurra. Puede ser que estás de acuerdo, puede ser que no estás de acuerdo, puede ser tu experiencia con Duolingo, lo que quieras. Así que, sin más que decir ahora, nos vemos muy pronto en el próximo video. Chau, chau.